Pues buenas tardes, es un gusto poder saludarlos. Les habla Moisés Beltrán, presidente de la Asociación Zateque Gade Business School. Me da mucho gusto poderlos saludar en estas circunstancias en las que, bueno, tenemos que ponernos creativos para poder seguir en contacto con la comunidad, ¿no? La asociación trata siempre de estar muy cerca de ustedes, muy cerca de los egresados. Y bueno, esta es la primera de varias actividades que vamos a tener a través de las redes, ¿no? Hacerlo remotamente. Entonces, me da mucho gusto saludarlos. Estén pendientes, ya les pusimos una presentación en lo que esperábamos. Vamos a estar enviando más actividades. La próxima que tenemos es la próxima semana, una actividad que tenemos en Ciudad de México, pero ahora la vamos a hacer webinar también, ¿no? Entonces, estén pendientes de la invitación. Les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Quédense en casa, sigan cuidándose mucho. Y le voy a pasar la palabra a Mónica Flores, quien es miembro de la mesa directiva, para que nos presente a José, lo quien nos va a platicar hoy, o que nos va a dar hoy el webinar. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Moy. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Y bueno, les presento a José Luis Arizaleta, el creador del libro Las en la Oficina. José Luis es industrial, tiene un diplomado en economía conceptual y es maestro en desarrollo organizacional. Ha desarrollado su carrera profesional como consultor especializado en aprovechamiento laboral y es instructor en temas de comunicación y negociación, desarrollo personal y profesional, eficiencia operativa, liderazgo y creación en equipos de alto rendimiento. Cuenta con una trayectoria de más de 1000 cursos y talleres en diversas competencias gerenciales y directivas para empresas de distintos sectores, tanto públicos como privados. Muchas gracias, José Lo, por estar aquí y adelante. Por invitarme. Apagar los micrófonos justamente. Hemos empezado la transición. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Moisés, por la invitación. Mariana, igualmente, gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar. Permítanme mostrarles la presentación que vamos a utilizar justamente. Ahí está. Y la pueden ver en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Como bien decía Mónica, yo soy consultor en aprovechamiento laboral. Básicamente lo que es el aprovechamiento laboral es yo le ayudo a las empresas a que su gente sea más productiva, siempre es un tema de productividad, pero al mismo tiempo y con la misma importancia que su gente disfrute de su trabajo. Es un tema también de productividad y satisfacción laboral al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y yo hace algunos años, cuando tuve el grado de maestro justamente, la tesis con la que obtuve el grado para la maestría fue ¿por qué en México nos cuesta tanto trabajo el tema del home office? ¿Cómo lo podemos hacer de alguna manera para poder hacerlo más eficiente? Entonces dediqué 2 años prácticamente toda la maestría a hacer esta investigación, investigación de campo, investigación bibliográfica, y eso me sirvió para este grado. Y más adelante, el año pasado, justamente, pude publicar este libro que se llama De pantuflas a la oficina, el cual lo que quiero hacer con ustedes en esta ocasión es compartirles las principales conclusiones a las que yo llegué en esta investigación, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo quiero hacer con esta plática es dividirla en 3 bloques y después de cada bloque de leer algunas de las preguntas que ya me hicieron llegar, no crean que no hice mi tarea, aquí está justamente, y lo dividí de acuerdo a los bloques que vamos a establecer, ¿ok? Pero para arrancar, básicamente les quiero platicar por qué el nombre de esta plática, por qué es 10 consideraciones, y quiero dar ahorita una pregunta que me hizo Iván José Galván, justamente, y me pregunta, ¿cuáles son los mandamientos para el home office? Y comienzo con esta pregunta porque una de las primeras conclusiones a las que yo llegué en mi investigación, ahora sí que les doy el spoiler alert, les arruino el final de la película, pero aquí está el tema, porque esa es una pregunta muy común. Oye, José, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son las recomendaciones absolutas? ¿Cuál es la fórmula? Aquí está la respuesta, no existe. ¿De acuerdo? No existe una fórmula específica para hacer home office, no existe una manera única de hacer home office, es sumamente coyuntural. Lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a otra persona. La manera exitosa de hacerlo de una empresa puede que no sea exitosa para otra empresa. Lo que tenemos que ver con eso justamente y lo que yo pongo en el libro tal cual son
son ideas, son, pues más que consejos en realidad, son historias, son anécdotas que te ayuden a ti a inspirarte desde tu realidad y de tus resultados a dar el mejor home office. Pero empecemos por ahí, porque muchas veces lo tomamos como de, a ver, si tú haces A más B, te debe de dar C. Y tal cosa no existe con el home office. Y lo voy a mencionar más adelante, porque a veces hay muchos consejos ahorita, ¿no? De levántate a las 5 de la mañana, haz esto, lo otro. Depende. ¿De qué? De tus resultados y de tu realidad. Entonces, vamos a hablar de 10 consideraciones. Ahora, ¿por qué consideraciones? Porque son las cosas que todas las empresas y personas que hacen home office de forma exitosa consideran previo a trabajar desde casa, ¿de acuerdo? Entonces, con eso en mente vamos a continuar y vamos con los bloques. ¿Qué encontré yo? Bueno, básicamente lo dividí en estos 3 bloques que es, vamos a empezar a preguntarnos si el home office realmente es para todos, ¿ok? Que es una pregunta que hacemos. Ahorita es muy irónico porque ahorita no nos queda de otra. La única manera que tenemos de evitar los contagios, la única manera que tenemos de reducir esta curva de infección es quedándonos en casa. Entonces no es opcional, pero sí vamos a empezar a ver si el home office realmente es para todos. Luego vamos a ver justamente que es una metodología laboral, ¿de acuerdo? Que responde únicamente a objetivos, no a horarios. Tenemos que abandonar el paradigma de los horarios, justamente. Y finalmente, que es tal vez la parte más difícil, sobre todo para las empresas, para hacer buen home office necesitamos tener métricas de desempeño sumamente firmes, sumamente claras. Entonces, con eso en mente vamos con el primer bloque y vamos a contestar esta pregunta. ¿El home office es para todos? Y la respuesta a grandes rasgos es un rotundo no, no es para todos, ¿de acuerdo? A ver, vamos con esta parte. ¿Por qué no es para todos? Porque depende de muchísimos factores. Es la parte coyuntural que yo les mencionaba, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita tenemos que hacer el mejor home office que podamos con los recursos que tenemos, porque no tenemos otra manera de poder reducir el contagio, pero sí tenemos que verificar que el home office no es para todos. Porque una cosa, vamos con la primera consideración, una cosa es actitud y otra cosa es aptitud. Y esto lo menciono porque hay personas que dicen, no, Joselo, para mí no es eso el home office, no es una marihuanada hippie, no funciona y simplemente, a ver, una cosa es que no quieras hacerlo, no te gusta, no crees en él, lo que sea, y otra cosa es que no puedas hacerlo, ¿de acuerdo? Una cosa es actitud y otra cosa es aptitud. Ahora, ¿qué tenemos que verificar en nuestros puestos en cuanto al home office? Lo primero es que nuestro empleo lo permita, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la naturaleza de muchos empleos no permite hacer home office y la naturaleza de otros empleos están diseñados perfectamente para hacerlo en home office. Les doy un ejemplo. Muchos de los que nos llegamos a la consultoría, investigación, análisis, información, bueno, el home office es idóneo, ¿de acuerdo? Entonces, si vas a una oficina vas a estar pegado a un libro, pegado a una computadora en todo momento. Yo, por ejemplo, yo hago home office prácticamente diario desde hace 7 años. Es idóneo para mí el home office, ¿de acuerdo? Creo en el home office y puedo hacer home office. Pero hay otros empleos que por su naturaleza a lo mejor requieren de un esquema mixto, por así decirlo. A veces home office y a veces no. Por ejemplo, un ingeniero en sistemas a veces a lo mejor sistemas informáticos, a lo mejor a veces sí estará trabajando de forma remota, viendo puro software, pero a veces sí tendrá que estar de cara al problema, de frente al servidor, haciendo las conexiones, viendo qué le pasa al hardware. Ese tipo de cosas es muy importante. Y hay otros tipos de empleos que por su naturaleza simplemente es imposible hacer home office, ¿no? Hay muchos hasta chistes de ello, pero por ejemplo, la construcción, por ejemplo, un supervisor de obra tiene que estar en la obra, tiene que estar ahí. Tu odontólogo te tiene que revisar la boca. ¿Me explico? Un terapeuta físico tiene que tocarte. Entonces, simplemente hasta que no tengamos la tecnología adecuada, algunos empleos es imposible que los hagamos de forma remota. Lo importante aquí es verificar cuándo y qué tipo de empleo se requiere en una cosa y en otra. Es muy importante. Otro tema aquí por ver, para ver si puedes y quieres, que es cosa distinta, que la información que manejes no sea de una naturaleza sumamente delicada. Y eso lo menciono por lo siguiente. Hay empresas que manejan información que es de un carácter sumamente delicado, por ejemplo, de seguridad o de financiera, de números, de pesos, de dólares, de yens. Y esto es importante porque imagínense lo siguiente, si ahorita hay muchas empresas que gastan miles de dólares de forma mensual para poder tener protección informática de que los estén hackeando, que les estén robando su información, ¿de acuerdo? Ahora imagínate lo que, y aún así siguen siendo hackeados, imagínate lo que esos hackers nos pueden hacer a nosotros en casa, que a veces tenemos mínimas medidas de seguridad informáticas y a veces nulas. Entonces es muy importante ver si la información que tienes no tiene una naturaleza tan delicada que no puedes hacer home office. Esta primera consideración es
ver que tengas las herramientas necesarias. Porque a veces, por ejemplo, en muchos empleos con la pura computadora, con un teléfono celular, con internet, con un ancho de banda decente, llamémoslo así, es más que suficiente para poder ejercer tu empleo. Pero hay otros empleos que requieren de instrumental o de herramientas muy característico, muy específico, que no se le permitiría hacerlo desde home office o simplemente es imposible hacerlo en home office. Por ejemplo, alguien que hace análisis en un laboratorio médico, es imposible que lo haga en su casa. El instrumental que requiere para hacer esas mediciones las tiene en un laboratorio con las medidas de seguridad de un laboratorio que jamás podrá tener en casa. Y un último punto aquí que me gustaría mencionar es verificar que tengamos los espacios adecuados. Y esto me refiero no solamente al espacio físico, porque si me lo preguntan de, oye, hay muchas personas que tienen, vamos a llamarle la fortuna de poder tener una oficina en casa donde pueda aislarse, donde pueda trabajar, lugares de casas muy diseñadas para poder a lo mejor hacer un trabajo adecuado, pero hay otras personas que no tienen esa fortuna, ¿ok? Ahora, el espacio adecuado va más allá del espacio físico. El espacio adecuado se refiere... Por favor, pueden poner los micrófonos en mute, gracias. El espacio adecuado se refiere justamente también a la parte de saber educar a la familia. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ahorita cuando estamos trabajando en casa, pues también estamos con la familia, que muchos de los miembros de nuestra familia también están trabajando, pero otros no. Y por ejemplo, no me van a dejar mentir las personas del foro que tienen niños pequeños. Cuando tú estás en casa, en su mente, para ellos es como si fuera fin de semana. ¿Por qué? Porque papá y mamá están en casa. Entonces, obviamente, ellos exigen que juegues con ellos. Pero entonces necesitamos explicar a nuestros hijos, cosa que no es nada sencillo, el por qué papá está en casa, el por qué mamá está en casa y por qué en ese momento en particular no puede jugar. ¿Ok? Ahora, eso también depende mucho de la edad de los niños. Los niños pequeños a veces no es tan fácil explicarles, aunque también algo lo voy a mencionar. Inténtalo, ve de qué manera, sé creativo, ver de qué forma hacerlo, porque a veces te sorprenderías lo intuitivo y lo comprensivos que pueden llegar a ser a veces nuestros hijos. ¿De acuerdo? Ahora, si de plano no funciona, lo explicas. Si no funciona, para la pregunta de, ¿qué me recomiendas? Sí trata de aislarte en algunos periodos para poder trabajar. Ahora, no solamente es un tema de hijos, también es un tema de la pareja, con quien tú vivas, con quien tú cohabitas. Porque a lo mejor tú estás trabajando y tienes tu espacio para poder trabajar, tienes tu conferencia, pero a lo mejor tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, con quien vivas, también está trabajando y también a lo mejor la misma voz que estamos teniendo, esa persona está en conferencia, tú estás en conferencia y el ruido mismo se vuelve intolerable. Entonces, muy importante que aprendamos a educarnos, aprender a hacer acuerdos para poder cohabitar de una manera mucho más funcional, mucho más exitosa en ese sentido, ¿ok? Esto no significa porque de otra manera estaremos como dos peces beta en la misma pecera, justamente. Entonces, muy importante llegar a acuerdos. Yo les comento, les comparto algo. Yo, por ejemplo, tengo una voz muy fuerte. Mi esposa me pide constantemente que modere el tono de voz porque mi voz interfiere en sus conversaciones, justamente. No lo puedo hacer porque cada vez que lo hago, entonces pierdo el hilo de la idea. Entonces, lo que decidí hacer es, si ella se queda en la sala, yo me voy al comedor. Si ella está en el comedor, yo me voy a la sala. O sea, empezar a dar cierta distancia para que eso ayude de alguna manera. Pero se trata de educarnos mutuamente. La segunda consideración aquí, que tal vez sea de las más complicadas, sobre todo para las personas, es cambiar el paradigma de la oficina. Y esto es fundamental. ¿Por qué? A todos nosotros, a ver, muchos de nosotros llevamos a lo mejor 30, 40 años asistiendo a una oficina. Y todas las oficinas, invariablemente de las condiciones que tengan, las características que tengan, pues tienen ciertos protocolos, tradiciones, especificaciones, espacios, ¿de acuerdo? Que los vuelven lugares óptimos para trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Nos sacan de la oficina y nos meten a la casa. Pero para muchas personas, la oficina jamás se le dio de la cabeza. Y esto es importante, tenemos que aprender a cohabitar en un espacio llamado home office, ¿de acuerdo? Aunque sí estamos en la parte de office del trabajo, pero también tenemos que tomar en cuenta que es un tema de home, y aquí se mezclan. Y esto lo menciono porque aquí sobre todo es lo que me ha tocado ver más, que hay como fórmulas que realmente son muy absolutistas y no funcionan. Por ejemplo, me ha tocado ver de no, cuando tú estés en casa o estás trabajando, entonces aíslate completamente de los demás. Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde no existes para el mundo y solo enfócate para el trabajo. Y yo cuando veo ese tipo de cosas digo un rotundo depende. ¿De qué depende? De la persona. A ver, es un tema de office, pero también home, ¿ok? Y esto lo menciono porque, por ejemplo, hay muchas personas que de repente están trabajando y suena el ruido de la licuadora en la cocina, o el perro ladrando, o los niños que brincan por acá, y se empiezan a angustiar, se empiezan a sentir hasta culpables al respecto.
Y aquí está el tema, tenemos que ser flexibles, creativos y sobre todo muy empáticos. O sea, sí es office, pero también es home. Entonces, necesitamos ver cómo le hacemos, ser creativos para que puedan compaginar ambas partes. Se los pongo de esta forma. Eh, por ejemplo, en la oficina terminamos una reunión y a lo mejor entre reunión y reunión tenemos 15 minutos libres, ¿no? Por ejemplo. Y normalmente lo que hacemos es, vamos por un café, vamos a platicar con algún compañero, aunque sea de trabajo, pero platicar, vamos a comprar algo a la tienda de la esquina o vamos a fumarnos un cigarro, ¿no? O sea, nos distraemos de alguna manera antes de pasar a la siguiente actividad. En la casa puedes hacer exactamente lo mismo. Si terminas una llamada y tu siguiente llamada empieza en 15 minutos y de repente ves que en la cocina hay platos sucios y quieres lavarlos, lava los platos, ¿de acuerdo? Porque a veces hay personas que dicen, no, no, prohibido lavar platos, prohibido poner lavadoras. Depende de la persona. A ver, si tú para dar tu mejor resultado necesitas bloquearte de 9 a 6 de la tarde, bloquéate. Pero hay personas que sí pueden compaginarlo y es muy importante que aprendan a compaginarlo, ¿ok? Ahora, lo importante es que compaginemos que la oficina y la casa jamás antagonicen. Lo importante es que puedan trabajar entre ambas partes. Entonces, por ejemplo, oye, tengo que pasear al perro, no tengo que sacar al perro. Bueno, lo tengo que sacar ahorita no puedo porque estoy platicando con ustedes. Pero a lo mejor ahorita que termina la plática en unos 45, 50 minutos, ya saco al perro. ¿Me explico? Se trata de encontrar las maneras de compaginar y quitarnos el paradigma de la oficina. Y una tercera consideración aquí importante es cuídate del aislamiento social. Y esto lo menciono porque todo tipo de home office, todo tipo de teletrabajo conlleva un aislamiento social, ¿de acuerdo? De cierta manera. Ahorita lo necesitamos, ahorita lo que estamos usando como estrategia para poder reducir los contagios, justamente. Pero el aislamiento social, ustedes lo saben perfectamente, tarde o temprano conlleva problemas psicoemocionales y físicos incluso. Y esto es porque el ser humano es un ser social. Entonces, es muy importante no confundir el contacto y la conexión, son cosas distintas. Cuando tú vas a la oficina normalmente, ¿no? Normalmente, tienes contacto con la gente ahí, justamente, pero también tienes conexión con algunos de ellos. Ahorita, al estar de forma remota, se nos cortó de tajo el contacto. No tenemos contacto, esa es la estrategia que vamos a usar, pero podemos seguir teniendo conexión. ¿Cómo puedes tener conexión? Platica con la gente con la que estás. O sea, a ver, sí tenemos videollamadas, sí tenemos, utilizamos Webex, utilizamos Zoom, utilizamos Skype, ¿de acuerdo? Pero para un contexto laboral, pero también lo podemos hacer para un tema social. Platica con tu equipo, a lo mejor cuando termine la jornada, a lo mejor cuando termine el proyecto, a lo mejor cuando termine en algo, ¿de acuerdo? Y ve con tu, o sea, cómo está tu gente, mantén la conexión, trabaja con ellos. También velo de esta manera, lo puedes hacer con tus seres queridos, lo puedes hacer con tu familia, lo puedes hacer con tus amigos, ¿no? O sea, es a lo mejor tener este tipo de reuniones, ¿para qué? Para mantener conexión, aunque no tengas el contacto. Es fundamental el poder ayudarnos en este tema del aislamiento social. Sobre todo, por ejemplo, si me preguntaban, ¿no? Oye, ¿qué hago con la angustia de estar en casa? ¿Qué hago con la ansiedad? Platícalo con la gente. Muchas veces platicarlo con tus seres queridos o con la gente que te escucha es importante, ¿de acuerdo? Abrir foros también laborales, si tienes gente a tu cargo, platica con ellos, oigan muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿De qué manera? Es una forma de, aunque no haya contacto, de mantener conexión y también es una manera de poder apoyarnos justamente durante este encierro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, es el primer bloque. Déjenme leer algunas preguntas, ir contestando algunas preguntas justamente sobre este bloque, ¿de acuerdo? Déjenme ir por aquí. A ver, vamos por aquí. Alfredo Miranda me pregunta, ¿por qué los países europeos ya han adoptado esto y nosotros apenas lo estamos haciendo? Y no por probar, sino por una contingencia sanitaria. A ver, Alfredo, aquí te contestaría, ¿por qué los europeos comenzaron mucho con esto? Porque el home office, lo vamos a ver más adelante, pero el home office comenzó siendo una estrategia para evitar el traslado. ¿De acuerdo? O sea, no es nada nuevo, ¿no? Porque también me han preguntado, por ejemplo, si me pregunta Dalila Ibarra, ¿creen que el home office llegó para quedarse después de superar la contingencia? El home office lleva 50 años, ¿de acuerdo? O sea, empezó en 1973 acuñado como palabra, básicamente. Obviamente que quedó, o sea, está para quedarse. Lo importante es empezar a cambiar la mentalidad que tenemos. A ver, véanlo de esta forma. Cuando termine esta contingencia sanitaria, yo bien dije, el home office no es para todos. Entonces será muy válido que alguien diga, ¿sabes qué? Yo ya lo probé y dado mis resultados, dado mi productividad, para mí no es el home office. De acuerdo, regrésate a la oficina. Pero va a haber muchas personas que van a poder experimentar con esto que estamos viviendo, que a lo mejor el home office es la mejor metodología para ellos para ser productivo.
que a lo mejor de verdad pueden estar dando hasta un 28 o 30% de más productividad que estando en la oficina. Y yo lo que le digo a los jefes, yo lo que digo a las empresas, sería una necedad regresar a esas personas a la oficina. Te están demostrando que en casa son más productivos, déjalos en casa. ¿De acuerdo? Y esto lo comento porque también me han llegado a preguntar, déjenme por aquí estaba justamente, eh, ¿cuántos días, no, o cuántas horas dedicar al home office? Es muy simple con esto. Si tú para ser más productivo necesitas hacerlo 5 días a la semana, hazlo 5 días a la semana. Si tú para ser más productivo necesitas hacerlo 0 días a la semana, nunca lo hagas, ¿no? ¿De acuerdo? Es fundamental que lo vemos desde aquí. Entonces, volviendo a la pregunta justamente por qué los países europeos están más avanzados en esto, empieza por un tema de traslado, porque ahí en invierno, por ejemplo en Europa, tienen unos inviernos muy crudos y muchas personas no viven exactamente en las ciudades, viven en los pueblos aledaños. Entonces, si yo tengo que tomar un tren, aventarme 40 minutos en el invierno, en los más crudos del invierno, y llegar a la oficina central justamente, si ese mismo trabajo lo puedo hacer en casa y evitarme la friega, perdón la expresión, del tren y del frío, lo hago. Por eso lo han practicado mucho más. ¿Ok? Tiene que ver un tema de traslado. Y hay una pregunta aquí también que me hace justo, que tiene que ver, ¿cuál es el factor de mayor impacto? Me la hace Gabriel Espinosa. ¿Cuál es el factor de mayor impacto en las empresas para que no se promueva hacer el home office en tiempos normales y no a causa de una situación como la pandemia que vivimos? La razón aquí es muy simple, Gabriela, y a muchas empresas no les gusta escuchar esto. La razón por la cual en tiempos normales las empresas no le dedicaban más tiempo a entrenar a su gente en términos de home office, programas piloto, ese tipo de cosas, es porque el traslado de su gente no les costaba un centavo. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Y lo vamos a ver más adelante. Muchas personas en la Ciudad de México se avientan cerca de 2 horas y media, 3 horas, 4 horas en todo el día solamente de traslado. Hay personas que incluso más. O sea, 2 horas de ida de tu casa a la oficina y 2 horas de regreso de la oficina a tu casa. Son 4 horas diarias, son 20 horas semanales. Imagínate que estas 4 horas diarias, ¿de acuerdo? Le costaran o fueran tomadas el tiempo que tú tienes que estar en la oficina. A lo mejor a ti se te pide que estés 9 horas, 10 horas en la oficina, por así decirlo. Bueno, imagínate que tú ya utilizaste 4 horas de estas 10 en puro trasladarte. Solamente te puedes quedar en la oficina 6 horas. Si eso sucediera, te juro que los primeros que dirían, ¿sabes qué? Quédense en casa, serían las empresas. Pero esa es la razón primordial. De hecho, hay países como Francia que están haciendo cosas para poder evitar este tipo de traslado o meterlo incluso en su legislación laboral. Esa es la razón básica, ¿de acuerdo? A las empresas no les gusta escucharlo, pero esa es la razón básica, ¿de acuerdo? Bien, vamos que tenemos todavía tiempo de un par de preguntas más. Vamos a ver. Eh, Me pregunta José Francisco Iglesias, recomendaciones específicas cuando se trabaja en casa y los niños están en casa también. De nuevo lo que mencionaba José Francisco, es muy importante aprender a educar a la familia. Y esto no es simple de decir, no es sencillo de realizar. ¿Por qué? Porque depende de tu familia, depende de la edad de tus niños, depende de cómo esté la casa. Hay personas que tienen la ventaja de tener jardín y hay personas que no la tienen, esa ventaja. Hay personas que tienen un lugar donde se puedan aislar y hay personas que no lo tienen. Entonces, muy importante trabajarlo. Se puede hacer, por ejemplo, desde la creatividad, a lo mejor inventarles juegos en donde tengan que estar callados, en donde tengan que estar, o sea, que no siempre es sencillo hacerlo, o también incluso platicar con ellos y de nuevo, a lo mejor entre junta y junta jugar con tus niños, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué el home y el office anteponerse. Podemos mezclarlos siempre y cuando estemos dando los resultados esperados. Es un tema de resultados. Entonces, por eso no es sencilla esta pregunta que me haces, José Francisco. Depende de tu familia completamente y depende de muchos otros factores. Por eso mencionaba, el home office es para todos, es sumamente coyuntural. ¿De acuerdo? Eh, Otra pregunta. Me pregunta Diana Hernández. ¿Cómo hacer home office y homeschooling al mismo tiempo? Es el reto de muchas mamás. Totalmente de acuerdo, Diana. Y yo aquí le diría, yo incluso le agregaré algo. Creo que esto, más que un reto de mamás, creo que se tiene que volver un reto general. O sea, no solamente de las mamás, también de los papás. O sea, creo que tenemos que cambiar el paradigma, no solamente de la oficina, sino el paradigma de cómo funciona la casa. O sea, no es un tema más de enseñémonos mutuamente, eduquémonos también a coexistir en la oficina de home office, pero también en la parte de la casa. No quiere decir que, a ver, quitemos estos constructos sociales de qué actividades de la casa le tocan a la mujer y qué actividades de la casa le tocan al hombre. No, tenemos que empezar ya a hacer algo en función. ¿Por qué? Porque la casa es de todos y tenemos que hacerla funcionar.
Enseñémosle a los niños también cuáles son sus obligaciones, dependiendo de la edad, obviamente, ¿no? A lo mejor al niño de 5 años no lo pongas a lavar platos, ¿no? Te vas a quedar sin vajilla, pero tenemos que trabajarlo de alguna manera. Entonces, es importante, sobre todo, creo que tener mucha comunicación con las maestras de la escuela, empezar a platicar con ellos, ver un tema. Digo, no es este foro, pero también algo importante. Homeschooling no se trata, o sea, educación en línea no es dejar un chorro de tarea y ya lavarnos las manos. O sea, tenemos que platicar y ver de qué manera. De todas, con los siguientes bloques, creo que esto va a quedar mucho más claro, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el siguiente bloque. De todas, al final seguiré leyendo más preguntas. O sea, tengo una batería de ciento y tantas, 106 preguntas. No es sencillo. Traté de meter todas las preguntas en esta plática, justamente poder contestar esas inquietudes. De todas, ahorita les digo qué vamos a hacer en caso que no pudiera contestar alguna pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Vamos con el siguiente bloque. ¿Qué es el home office y qué no es el home office? Empecemos por algo muy sencillo. ¿Qué no es el home office? Porque sí, de verdad, tenemos que quitar mucha mitología. Y esto a veces cuesta mucho trabajo, sobre todo en mi experiencia personal, a los líderes, a los jefes. ¿Por qué? Y es una razón muy sencilla. Porque si de por sí dirigir un equipo en forma presencial es complicado, ahora imagínense hacerlo de forma remota. Es 2 veces más difícil. Entonces, ¿qué sí es el home office y qué no es el home office? El home office, empezamos por aquí, el home office no es un asueto, no son vacaciones, ya lo he repetido, no es flexi work, no es un día ligerito de trabajo, ¿de acuerdo? Tampoco es un rigor en el gasto, esa es una ventaja que tenemos, pero tampoco utilizamos el home office para mandar a la gente porque nos sale más barato como oficina. Aguas, porque a lo mejor estamos mandando a gente a la casa que no debería estar en la casa, ¿ok? Ahorita no nos queda de otra, pero para considerarlo más adelante. ¿Qué es el home office? El home office es una metodología laboral enfocada en objetivos, no en horarios. El home office no importan los horarios, importan los objetivos. Por eso, la cuarta consideración a tomar en cuenta es, hoy más que nunca, tenemos que tener muy claros nuestros objetivos, que sean específicos, medibles y con fechas de entrega sumamente claras. ¿De acuerdo? Seguramente muchos de ustedes ya están reconociendo aquí el famoso acrónimo SMART, que se nos enseña desde la preparatoria prácticamente, en donde dice es específico, medible, alcanzable, retador y en tiempo. Hoy más que nunca tenemos que tener esto muy claro. ¿Ok? Ahora, cuando hablo de objetivos específicos, no solamente es como nos enseñan de que tenga un verbo en infinitivo, no, va más allá. Un objetivo específico es perfectamente que sepas qué se espera de ti, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción que tú tienes que cumplir para saber que estás llegando al objetivo? ¿De acuerdo? Porque a veces no son muy claras, ¿no? Échale más ganas. ¿Qué significa más ganas? ¿Cómo? Necesito un reporte preciso. ¿Qué es un reporte preciso? ¿Qué información tiene que tener ese reporte preciso? Por eso también tiene que ser medible. Y medible tiene que ver con las métricas que usamos para saber que ya llegaste. ¿Por qué? Porque a veces algunas métricas que usamos son muy sencillas de utilizar. Por ejemplo, medimos las cosas en dólares, en yens, en libras, en pesos, en porcentajes, en kilos, en gramos, pero hay otras cosas que no son tan fáciles de medir. Índice de satisfacción laboral. ¿Cómo mides un índice? Tienes que tener algunas medidas que en conjunto te den algo, pero no hay un puntual, algo muy puntual exactamente, ¿no? ¿Cómo medir que tu gente esté bien? ¿Cómo medir? O sea, tenemos que tener métricas claras para saber si estamos llegando o no estamos llegando al objetivo. Y finalmente tenemos que tener las fechas de entrega muy claras, finales y parciales, porque al final de cuentas se nos paga por un resultado y ese resultado es al entregable justamente. Yo tengo que entregar un plano, un reporte, un programa informático, ¿qué tengo que entregar? Entonces, tener muy claras las fechas de entrega finales y parciales. Tú puedes hacer supervisiones parciales, pero ojo, el micromanagement, estar atrás justamente en cada 5 segundos, no funciona en un buen home office, ¿de acuerdo? Por eso la gente tiene que tener muy clara qué tiene que hacer, con qué calidad, con qué condiciones de satisfacción y para cuándo lo tiene que entregar. Y esto lo comento, ahorita van a ver una pregunta muy interesante que me hacían por acá, me preguntaba Astrid Paradela, ¿cómo hacer home office en un empleo nuevo? Astrid, yo lo que te diría es tener muy claro qué se espera de ti, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus objetivos claros que necesitan? O sea, ¿cómo saben justamente? O sea, es porque en un empleo nuevo, pues hay una curva de aprendizaje. Y aquí no tenemos el que alguien te diga ahí en la oficina, oye, por cierto, qué bueno que te veo en el pasillo. Aquí no existe. Entonces tú tienes que tener muy claro, muy clara, perdón, qué se espera de ti, cuándo, cómo, con qué calidad y para cuándo entregar. ¿Ok? La quinta consideración aquí a tomar en cuenta es aprende a priorizar tu tiempo.
En mi opinión personal, esta es tal vez la habilidad más importante que tenemos que desarrollar si queremos hacer home office de una forma exitosa, de una forma funcional hacia los resultados. Aprende a priorizar Una tu sesión de tiempo por wellness. encima de todo, ¿de acuerdo? No estoy oyendo Un nada, favor, les pido pero los micrófonos, por favor. Gracias. ¿Qué significa esto aprender a priorizar el tiempo? A ver, home office no funciona en horarios, ¿de acuerdo? A menos que tu trabajo, la naturaleza de tu empleo es dar servicio, por ejemplo, telefónico, tengas que estar en cierto horario, porque es lo que se espera de ti de 9 a 6, ¿de acuerdo? En muchos casos va más en función de objetivos, no de horarios, ¿ok? Ahora, no es lo mismo el horario que el tiempo. ¿Por qué? Todos nosotros, hasta la persona más importante que tú conozcas y la menos importante, jerárquicamente hablando, que tú conozcas, su día es de 24 horas y no tenemos más de 24 horas. No puedes tener menos, no puedes tener más. 24 horas. Y en esas 24 horas tiene que caber tiempo para tu trabajo, para tu familia, para ti, o sea, para todos los objetivos. Porque a veces cuando pensamos en objetivos, pensamos nada más en objetivos laborales. No, objetivos de todo tipo, profesionales, personales, sociales, laborales, todo tipo de objetivos. Entonces, aprende a priorizar tu tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Si lo quieren ver así como una recomendación que yo doy aquí, ¿no? Porque si me han llegado a preguntar, oye, bueno, ¿qué me recomiendas? ¿O un libro o algo? Hay un libro en particular, fue escrito en el 88, en el 89, adelantado a su época, si me preguntan, y seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Hay una parte en particular que lo primero, que nos muestra cómo priorizar nuestro tiempo en función no del horario, sino en función de la importancia y la urgencia de las actividades que tenemos que realizar. ¿Ok? Y esto es muy importante saber distinguir estas dos palabras, porque a veces las mezclamos y a veces no sabemos utilizar. Por ejemplo, la palabra urgencia la usamos para todo. Todo urge, todo es para ayer, todo es para antier. Necesitamos en estas 24 horas verificar qué cosas vamos a ir metiendo ahí en función de su importancia y su urgencia. ¿Cómo sabes que algo es importante? Es muy simple. Todas aquellas actividades que te acerquen a tus objetivos, cualquier tipo de objetivo de nuevo, laboral, pero también familiar, personal, profesional, cualquier cosa que te acerque a tus objetivos, les vamos a llamar importante. Cualquier actividad que no te acerque a tus objetivos o peor aún, te aleje de ellos, le vamos a llamar no importante. Ejemplo, oye, Joselo, pero por ejemplo, hacer este reporte, mandárselo a mi jefe es importante. Por supuesto, te acerca a tus objetivos laborales, ¿cierto? Sí. Oye, jugar con mis niños es importante. Oye, te acerca a tus objetivos, sí. A lo mejor no a los laborales, pero sí a los personales, sí a los familiares. Entonces ahí está el tema. Toda actividad que te acerque a tus objetivos, sea el que sea, es importante. Ahora, ¿cómo sabemos que algo es urgente? Muy simple también. Toda aquella actividad que se tenga que realizar entre los próximos 2 segundos, o sea, ya, a las próximas 48 horas, o sea, prácticamente el día de hoy martes y mañana miércoles, a esas actividades le vamos a llamar urgente, ¿de acuerdo? Cualquier actividad que pueda esperar más de 48 horas, o sea, que se pueda realizar, no sé, por ejemplo, el jueves, el viernes, en un año, le vamos a llamar no urgente, el día de hoy. Pero si esta misma plática la tenemos mañana, todo lo que hoy era no urgente, el día de mañana se vuelve urgente. ¿Por qué? La urgencia le estipula el tiempo y el tiempo no espera a nadie. ¿Ok? Entonces es muy importante porque ¿cómo vas a comenzar a hacer actividades? ¿Cómo tienes que comenzar tu día? Muy simple. Comienza con todas las actividades que te acerquen a tu objetivo, importante, y se tienen que realizar en las próximas 48 horas. ¿De acuerdo? Una vez que termines con todo lo importante y con todo lo urgente, ¿con qué te sigues? Con todo lo que es importante y es no urgente, ¿ok? Todas aquellas actividades que sean urgentes, pero no sean importantes, no te acerquen a tus objetivos, una de dos, o aprende a delegarlas o aprende a descartarlas, ¿ok? Porque la pregunta es, ¿se tienen que realizar? Sí, eso es la urgencia, pero la pregunta más importante es, ¿las tengo que realizar yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por eso es tan importante aprender a priorizar el tiempo, ¿de acuerdo? Y hablando de tiempo, justamente, esto me lleva a la sexta consideración. Y la sexta consideración es, utiliza tu mejor momento del día. ¿Ok? ¿Qué significa esto, utiliza tu mejor momento del día? Véanlo de esta manera. Biológicamente hablando, para el 80% de las personas en particular, hay un momento del día muy específico en donde, lo voy a decir burdamente, somos más inteligentes. Es un momento del día en donde somos más creativos, donde somos más resolutivos, solucionamos más rápido, leemos un texto y lo comprendemos mejor, lo entendemos mejor, en donde somos más rápidos intelectualmente hablando.
acuerdo? Para muchos de nosotros, ese momento es por la mañana. Por ejemplo, en mi caso, mi mejor momento del día intelectual es entre las 6 de la mañana y las 12 del día. O sea, yo en ese horario, saco una cantidad de trabajo increíble, de verdad impresionante. O sea, yo puedo trabajar de 6 de la mañana a las 12 del día y de verdad con eso sacar todo el trabajo o sea, cumplir con los objetivos laborales de todo el día. Es mi momento intelectual. Varios de ustedes seguramente estarán así, que brincan de la cama y rápidamente ya pueden estar trabajando, justamente. Ahora, esto es verdad para el 40% de la gente. O sea, ¿a qué me refiero? Solamente el 40% de la gente somos matutinos, ¿de acuerdo? El otro 60% está compuesto por personas vespertinas, nocturnas y las personas que contestan que indistinto. ¿Qué significa esto? Vespertinos son aquellos que su mejor momento del día intelectual, biológicamente hablando, en donde se conectan mejor, como decimos en México, es donde más pila están, donde mejor se enganchan con el trabajo, es entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Son las personas que son como de lento arranque, ¿no? Que van por un café a las 9 de la mañana, pero a partir de las 12 del día están imparables. Ellos son los vespertinos, justamente, y cerrando números son como un 20% de la población. Pero hay otro grupo que son los nocturnos, que su mejor momento del día es a partir de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde aproximadamente, como hasta las 2, 3 de la mañana. Y es el momento más creativo. Es cuando sacan prácticamente el trabajo de todo el día, es cuando resuelven, es cuando mejor están intelectualmente. Y es muy curioso, porque estas personas nocturnas, los horarios laborales establecidos los tienen completamente olvidados. O sea, pónganse a pensar, un horario establecido en una empresa, ¿no? Más o menos es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero cuando todos nos vamos a casa a las 6, 7 de la tarde, es cuando estas personas es su mejor momento intelectual. Y la ventaja con el home office que te permite trabajar en tu mejor momento intelectual, ¿va? Esto es fundamental. Ahora, no hay que confundir cuándo estás mejor biológicamente hablando que cuándo se te permite trabajar. Porque me han llegado a decir, oye, José, es que a mí mis hijos cuando se duermen es cuando me dejan trabajar, por eso soy nocturno. A ver, espérame. Una cosa es cuándo se te permite trabajar y otra cosa muy distinta es cuándo es tu mejor momento del día intelectualmente. Un tip que les doy, ¿no? Que me lo preguntaron incluso, ¿cómo saber cuál es mi mejor momento del día? Puedes hacer pruebas, aprende a observarte, cuándo eres más resolutivo, cuándo te distraes menos, cuándo estás en lo que estás justamente. Una prueba que hago yo es, lee un texto que sea retador en la mañana, en la tarde y por la noche. Y hazlo así 3, 4 días y empieza a ver en qué momento te paras más, en qué momento comprendes menos, en qué momento. Y a partir de hacer prueba y error, te vas a empezar a dar cuenta que a lo mejor tu mejor momento era por la mañana, por la tarde, por la noche. Es muy interesante esto. Lo importante es que aprendamos a trabajar, si podemos, énfasis en si podemos, en nuestro mejor momento del día. ¿De acuerdo? Sí podemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahorita en lo que contesto algunas preguntas. Me gustaría hacer aquí una pequeña evaluación, un pequeño encuesta, ¿de acuerdo, Mariana, si me ayudas? Y les voy a poner en pantalla justamente para que ustedes empiecen a ver y pongan ahí cuál es su mejor momento del día. Por la mañana, por la tarde, por la noche o indistinto. ¿Qué significa indistinto? Que un 20% de la población contesta que su mejor momento del día puede ser en la mañana y en la noche, en la tarde y en la noche, puede ser tarde y noche, que no tiene un momento en particular, pero tomen en cuenta que solamente es un 20% aproximadamente. Vamos a ver si los números nos dan, ¿de acuerdo? Mariana, ¿me ayudas por favor con la encuesta? Gracias, José. Lo claro, ¿me podrías ayudar, por favor, quitando la presentación para que pueda? Gracias. Claro que sí, déjame. Listo. ¿Vamos? Bien, bien. Bueno, lo que ponemos la evaluación, déjenme ir contestando algunas preguntas también, importante acá. Bien, bien, vamos por acá, vamos a ver. A ver, Irving Antonio Escamilla me pregunta, ¿cómo medir la productividad como jefe respecto al home office? Muy buena pregunta, Irving. Como jefe, de nuevo, es a quien más trabajo le cuesta justamente esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta simple, pero no sencilla en este caso es basándote en resultados, ¿de acuerdo? ¿Qué esperas de la gente? ¿Cómo esperas de la gente? ¿Cómo sabes que sí está cumpliendo? ¿Cómo sabes que no está cumpliendo? En el siguiente bloque lo vamos a ver justamente, ¿de acuerdo? Dejemos de dirigir por sillas, dejemos de dirigir por hora asiento. Tenemos que aprender a dirigir en función de resultados. ¿Cuáles son los resultados que yo espero de cada una de las personas? Y empecemos a medir a partir de resultados. Bien,
Juan Pablo Herrera Reyes me pregunta, ¿cómo manejar el ritmo de los equipos de trabajo a distancia para no bajar el ritmo que se tenía de forma presencial? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Aquí yo te diría, con muchísima comunicación, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero es ser sumamente asertivo, ¿ok? Porque tú aguas con los correos, aguas con abusar de los correos electrónicos, porque a veces lo escribimos de una manera, pero se entiende de otra. Entonces, muy importante garantizar que cada persona le queda clarísimo qué es lo que tiene que hacer, de qué manera, y los ritmos en función de qué. Las juntas a lo mejor las trabajaremos a lo mejor en un momento que nos haga sentido a todos. A lo mejor si tú eres matutino y tu equipo es vespertino, pues las reuniones a lo mejor hazlas a las 12 del día, que es su mejor momento. Si tú eres nocturno y tu equipo es vespertino, a lo mejor hazlas a las 6 de la tarde. O sea, pero las cosas en donde, si tu gente sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y de qué forma, es importante empezar a soltar. ¿Okay? Entonces, muy, muy importante para poder trabajar con el ritmo. De nuevo, abandonen el paradigma de la oficina. ¿Okay? Es un espacio distinto. ¿Va? Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Déjenme ir con más preguntas. O sea, tenemos varias. Aquí. ¿Cada cuándo? A ver, Eduardo Barragán me pregunta, ¿cada cuándo hay que hacer breaks? Muy buena pregunta, Eduardo. Bueno, mira, hay muchas metodologías allá afuera. Incluso estaba leyendo la de la metodología 50-17, que te dice, por cada 50 minutos de trabajo, tómate 17 minutos libres. Depende. Depende del proyecto, depende de qué manera. Por ejemplo, si tú empiezas a trabajar en tu mejor momento del día, ¿no? Por ejemplo, si tú eres matutino y trabajas en la mañana, te vas a dar cuenta que tus periodos de concentración van a ser superiores a los 40 minutos que normalmente nos dicen. A lo mejor cuando te das cuenta llevas 2 horas trabajando y vas de maravilla. Pero a lo mejor haciendo esto mismo en la tarde, si tú eres matutino, te vas a dar cuenta que te cansas más rápido y comprendes menos. Entonces es importante que vayas viendo, es un tema, acuérdate lo que dicen por ahí, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces no por mucho estar pegado al monitor quiere decir que tú vas a ser más y creativo, más, o sea, va a estar en tu mejor momento. Aprende a escuchar a tu cuerpo, aprende a observarte cuándo estás mejor, cuándo estás, y si necesitas un descanso, tómate un descanso. También algo importante, es un tema visual, también algo que te diría por el tema de los ojos. Dicen por ahí 20, 20, 20, ¿no? Por cada 20 minutos de estar pegado al monitor, tómate 20 segundos para ver más allá. Hay muchas metodologías allá que puedes hacer, pero va a depender mucho de ti en ese sentido. ¿De acuerdo? Perdón que no tengo una respuesta muy, muy puntual específico, porque de nuevo, depende de muchos factores, depende de muchísimos temas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Tips para no distraernos. Lo mismo. De verdad, si ustedes utilizan su mejor momento del día, su cerebro va a estar alineado, esa es la palabra, alineado. Y eso va a hacer que puedan llegar a los resultados de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más funcional. ¿Va? Bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Vamos a ver por acá. Alejandra López me pregunta, ¿cómo manejar el horario laboral de manera eficiente y no salir a las 9 de home office? Bueno, de entrada, esta es muy buena pregunta, lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque, Alejandra, pero es muy importante esto, empezamos a trabajar sobre objetivos. ¿Por qué? Si tú eres matutina y estás trabajando toda la mañana, por ejemplo, de 6 de la mañana, y a las 12 del día ya empiezas a sentir cansancio, 1 de la tarde, 2 de la tarde, si tú empiezas a tomar el ritmo también de los nocturnos, ¿de acuerdo? De verdad, sin darte cuenta vas a estar trabajando 14, 15, 18 horas diarias, o sea, no es broma. Entonces es muy importante empezar a ver que a lo mejor hay llamadas que no hay que contestar inmediatamente, porque por ejemplo, si tu jefe es nocturno, todas sus ideas le van a brincar justamente en la noche. Pero si tú eres matutino, pues obviamente ya tienes ya tienes ahí 16 horas entre una cosa y otra. Entonces es muy importante el ser empático con las personas y empezar a conocerlos, ¿de acuerdo? Mariana, ¿cómo vamos con el sondeo justamente? ¿Tenemos ya resultados? Ok, fíjense qué interesante. 46 personas de 127 son matutinos, 8 personas de 127 son vespertinos, 20% de 127 son nocturnos, fíjense, muy importante, y 14 de 127 son indistintos. Y sin respuesta tuvimos a 43. Fíjense lo interesante. Entonces, aprendamos a utilizar nuestro mejor momento del día. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar por tiempo justamente con nuestro siguiente bloque, va a ser de manera muy breve. Déjenme compartir bien. Vamos con el siguiente bloque. Este, de nuevo, como mencionaba, tal vez sea el más complicado para las empresas y es ten métricas de desempeño muy firmes. ¿Por qué?
Porque hay empleos que son un poquito más sencillos de medir que otros. Por ejemplo, toda la parte comercial a veces se vuelve binaria, o sea, vendiste o no vendiste, lo lograste o no lograste. Pero hay otros empleos que no son tan fáciles de medir, ¿ok? Entonces necesitamos tener métricas de desempeño, ¿ok? Más allá de, te estoy observando. ¿Por qué? Porque el home office no responde a la hora ciento, que es fundamental esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, séptima consideración, aprende a ser asertivo. ¿Qué significa ser asertivo? Decir las cosas de forma directa y apropiada. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Y esto sobre todo cuando trabajemos con las expectativas de las personas. O sea, ser asertivo es, si queremos decir sí, di sí. Pero si queremos decir no, di no. ¿Ok? Y esto es a veces chistoso. Porque hay personas que me llegan a decir, oye, José, es que yo no le puedo decir no al cliente. A ver, ojo, a veces a veces no tiene por qué ser un no rotundo, pero puede ser un no ahorita, no de esta manera, no bajo este esquema, no bajo estos parámetros. ¿De acuerdo? Hay personas que saben que lo que le están pidiendo es imposible de entregar y siguen diciendo que sí. Por eso están trabajando 18 horas. Entonces, muy importante ser asertivo, aprender a negociar y decir, a ver, yo te puedo entregar esto hasta las 3 de la tarde, yo te puedo entregar esto hasta las 6 de la tarde, yo te puedo hacer, o sea, empezamos a platicar y ser flexibles. A veces se podrá, a veces no se podrá. Pero algo sí te garantizo, si tú siempre le estás diciendo sí a todo mundo, ahí es cuando va a ser el periodo laboral, se va a extender, se va a extender, se va a extender y jamás vas a poder tiempo para tu familia, para ti, ni para nadie. Entonces, muy importante ser asertivo a la hora de pedir las cosas, a la hora de negociar las cosas y también a la hora de, bueno, eso es parte importante, de pedir las cosas. Porque a veces pedimos, pero uno, no sabemos a quién estamos pidiendo. Muchachos, necesito un reporte para mañana. Muchachos, ¿a quién? Muchachos es, o sea, ¿a quién se lo estás pidiendo? Se lo estoy pidiendo a Antonio, se lo estoy pidiendo a Jimena, se lo estoy pidiendo a Mariana, se lo estoy pidiendo a Mónica. ¿A quién se lo estás pidiendo? ¿De acuerdo? ¿Qué le estás pidiendo? Fundamental, exactamente. Quiero un reporte, quiero una presentación de PowerPoint, quiero un escrito. ¿Qué quieres exactamente? ¿Cómo lo quieres? Condición de satisfacción. Lo quiero en formato PDF que incluya tal y tal información. Y finalmente, ¿para cuándo lo quieres? Porque si no somos asertivos en nuestro pedido y nos entregan algo que no esperábamos, antes de culpar a la otra persona, primero verifique que tu pedido haya estado bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental. Ahora, otra cosa es, ser asertivo no significa ser grosero. ¿Ok? Ser asertivo de ser directo en lo que quieres, pero también de una forma apropiada. Si no es como dicen en el norte, ¿no? Y ustedes lo saben, no me molesta que me digas perro, sino la perra forma como me lo dijiste, ¿de acuerdo? Eso es el tema justamente. Entonces seamos asertivos. Y si somos asertivos, eso nos lleva a la octava consideración. Cuida no trabajar de más. ¿Ok? Y esto de verdad lo menciono, es lo que les platicaba justamente del traslado. El home office comenzó, porque me preguntaban también justamente, bueno, ¿cuál es el tema histórico, no? ¿Cuándo comienza el tema histórico del home office? Y básicamente la palabra teletrabajo, telecommuting, home office, la historia oficial es que comienza en 1973, un investigador de la NASA llamado Jack Niles, y le dijeron, oye Jack, ¿cómo es posible que ustedes hayan puesto un hombre en la luna, hayan lanzado cohetes al espacio, pero sean incapaces de hacer algo para lidiar con este tráfico? Y es cuando se le ocurrió de, ¿por qué hay que ir al trabajo cuando el trabajo puede ir a ti, justamente? Y esto en ciudades grandes como la Ciudad de México, Bogotá, Monterrey, donde el tráfico verdaderamente es de pesadilla a veces, es fundamental. De verdad, las personas que vivimos en la Ciudad de México, en promedio, hacemos 2 horas y media de traslado, en promedio, ¿ok? Hay personas que hacen 3, 4 horas. Ahora imagínate esto, si de estas 4 horas de traslado que ya no tienes que hacer, porque es como si teletransportaras a tu trabajo, ya estás ahí en el home office justamente, ¿ok? Estas 4 horas, como recomendación, si puedes, si tus objetivos van bien, si no estás atrasado en resultados tú acá, no le metas estas 4 horas a trabajar más. Siempre va a haber trabajo. Estas 4 horas que te estás ahorrando por no trasladarte, utilízalos para aprender un idioma, para leer eso que quieres leer, para estar con tus niños, para estar con tu esposa, tu esposo, con quien tú quieras. Es tu tiempo que te ganaste por no trasladarte, ¿de acuerdo? Entonces, cuida no trabajar de más. Y esto de no trabajar de más me lleva a la novena consideración. Y esto sobre todo es muy importante para los líderes. No uses la hora asiento para medir tu trabajo. ¿De acuerdo? ¿Saben a qué me refiero con hora asiento? Nada más que no lo quería poner de esa forma. Pero ¿por qué lo menciono? Porque el home office es fundamental que exista confianza. Si no hay confianza, no hay home office, por lo menos no lo hay eficiente, ¿ok?
Y eso sucede ¿por qué? Porque empezamos, las métricas que usamos es la hora asiento, cuántas horas paso yo en el escritorio sentado para que midan mi desempeño. ¿Me ven ahí sentado 10 horas? Ah, José lo va a ser un buen colaborador. No sabemos, ¿qué te va a medir los resultados? Pero lo mismo pasa con los líderes. Los líderes a veces miden sillas, no personas. ¿Qué significa esto? Si yo veo a fulano sentado ahí, a Perengana sentada ahí, debe estar trabajando. Asumimos, no lo sabemos. ¿Cómo vas a saber que realmente están dando su mejor trabajo basado en resultados? Por eso es importante que haya confianza. A mí me han dicho, oye, José, ¿qué necesito hacer? ¿No? Porque me preguntan, por ejemplo, tengo una pregunta por acá muy interesante también. Cristian Ávila me preguntaba, ¿qué factores para promover el home office? Primer factor fundamental, Cristian, confianza. Si no hay confianza, no hay home office, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tu gente ya sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué manera y de qué suelta, empieza a confiar. Y eso a veces cuesta mucho trabajo, porque la confianza es la métrica que usamos cuando no hay certidumbre, ¿ok? A veces me dicen, oye, José, pero ¿cómo puedo saber yo que mi gente está trabajando y no está jugando videojuegos y no está viendo películas en Netflix? En este momento no lo sabes. ¿Cómo lo vas a saber? En función de sus resultados. Pero te digo algo muy que a lo mejor te puede ayudar. Esto que estamos viviendo ahorita de hacer home office, ¿de acuerdo? También va a poner a la luz, va a sacar a la luz a las personas que solamente iban a la oficina a hacerse tontas, ¿de acuerdo? O sea, esto va a exponer a las personas que eran expertas en hacerse tontas pero no trabajar. ¿Por qué? Porque el home office se basa en resultados. Por eso es importante que dejemos de usar la hora asiento y empecemos a confiar. Hay muchas prácticas allá afuera que de verdad no son funcionales para el home office. Me decía una mujer en una plática, es que a mí mi jefe me pide que me tome selfies para que vea que estoy trabajando. Eso es una ridiculez. Te puedes tomar la selfie y luego continuar viendo tu serie de televisión, ¿no? Hay un software, incluso fíjense a qué niveles llegamos, hay un software que toma fotografías de tu pantalla y las manda a tu jefe para que tu jefe pueda ver si estás trabajando o no. Aquí se los pongo, si no hay confianza, aguas con el home office, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que no tenemos, digamos, de otra, que ¿en qué tenemos que estar trabajando? Crear lazos de confianza fundamentales. ¿Cómo? Yo como jefe confío en mi equipo, pero mi equipo tiene que responder con responsabilidad, con accountability, con rendir cuentas. Es fundamental que tengamos lazos de confianza hoy más que nunca. Y la última consideración, ya vamos en tiempo un poquito, no te vuelvas invisible, ¿ok? Esto es importante, cuida no volverte invisible. ¿Por qué? Porque si bien el home office nos mete en nuestra casa y empezamos a trabajar de forma remota, ¿ok? El home office prolongado, como el que estamos viviendo ahorita, sí puede provocar que perdamos a veces el sentimiento de pertenencia, ¿no? Como que ya no voy a la oficina, ya no estoy con la gente, ¿dónde está? Nada más soy un cuadrito. Entonces, necesitamos encontrar maneras de no volvernos invisible. En estricta teoría, la única métrica para ver nuestro trabajo deben ser nuestros resultados. Pero a veces, acuérdense de este dicho tan importante que tenemos en México, este es santo que no es visto, no es adorado, ¿ok? Y esto puede causar falta de confianza para muchas personas. Entonces, mantengámonos visibles, mantengámonos presentes ante la empresa. Hay muchas maneras de hacerlo. Recomendaciones, ¿cómo lo puedes hacer? Cuando este encierro obligatorio termine, si tú eres de las personas que te funciona mejor el home office, haz home office diario. Pero de vez en cuando, preséntate en la oficina, saluda, ve a las reuniones que tengas que ir nada más. Puedes hacer a lo mejor reuniones sociales, aunque sea de forma remota, ¿va? Una recomendación que les puedo hacer ahorita, que estamos viviendo esto, es la política de cámaras abiertas en las reuniones es más allá que una cortesía, es una manera de no volvernos invisible, ¿de acuerdo? Yo normalmente le pido a todo mundo, si es que el ancho de banda lo permita, que tengan las cámaras abiertas, a menos que interfiera obviamente con la comunicación, pero el yo poder ver a una persona, ver cómo gesticula, de qué forma, me mantiene en conexión con la persona, acuérdense que lo vimos justamente, y hace que esa persona se vuelva visible a mis ojos. Por eso es tan importante la política de cámaras abiertas hoy más que nunca. ¿De acuerdo? Bien. Estamos con el tiempo, me parece que tenemos espacio para una o dos preguntas. Voy con las últimas preguntas. Si no, no se preocupen, aquí vamos a hacer lo siguiente. Imposible contestar las 106 preguntas, pero aquí está lo que podemos hacer. ¿Ok? Aquí está el libro justamente, en el código QR que tenemos en la parte de abajo, pueden acceder directamente, está en versión papel y está en versión electrónico, justamente en cualquiera de las dos. El libro viene en varias respuestas, varias anécdotas, varios ejemplos de cosas que te pueden inspirar para tú hacer el mejor home office que puedes hacer, basado en qué? Tus resultados y tu realidad, ¿de acuerdo? Tus recursos y todo lo que tenemos.
Ahora, si por alguna razón no encuentras la respuesta específica a lo que quieres saber en el libro, también algo que les ofrezco es, en la parte de abajo viene justamente mi página de internet, ¿ok? Ahí te puedes meter, ver un poquito de más quién soy yo y ahí me puedes contactar justamente y hacerme la pregunta. Prometo que siempre contesto, nada más denme oportunidad de 24 horas, ¿de acuerdo? A veces por la carga de trabajo es excesiva, entonces, pero siempre contesto eso en el caso que no te lo pueda contestar, ¿va? Por lo demás, déjenme ir con dos preguntas justamente, preguntas de sondeo. Previo a esto, una pregunta más rapidísima y nos vamos ya a esto, justamente. Vamos a ver, tenemos las preguntas acá. Andrés Jax Moreno me pregunta, micromanagement, ¿es bueno ahora en home office? La respuesta aquí, Andrés, es un rotundo no. El micromanagement justamente es el enemigo a vencer en términos de home office, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se requiere confianza. A mí me han llegado a decir, oye, José, ¿lo que necesito para confiar? Y mi primera pregunta es al jefe, al líder. ¿Confías en tu equipo? Bueno, a ver qué tal. Si la respuesta no es un rotundo sí, esas son las personas que más sufren en términos de home office, porque no saben si la persona está trabajando o la persona está paseando al perro. La respuesta te la dan los resultados, ¿ok? Y es muy importante que no estén haciendo micromanagement. Una cosa es hacer micromanagement y otra cosa es supervisar. Es muy importante que aprendamos. Es una nueva forma de dirigir. No es sencillo, no es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Me parece, María, que estamos sobre el tiempo. Te cedo la palabra, por favor, para dar el cierre. Les agradeceremos mucho, nos ayuden contestando este último sondeo. Moisés, adelante. Muchas gracias, Mariana. Joselo, de verdad, esta plática creo que es excelente. Estuve haciendo varias anotaciones. La verdad es que en estas situaciones nos va a ayudar muchísimo. Espero que haya sido de utilidad para todos los que asistieron. Nuevamente te doy las gracias. Vamos a tratar de hacer una publicación de esto en nuestras redes sociales. Haciendo un breve resumen, ya te estaremos diciendo. Y por todo lo demás, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que considero que esta fue una práctica excelente que nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, a los que asistieron nuevamente, muchas gracias. Como decía al principio, tenemos otros webinars pendientes con ustedes que los vamos a tener la próxima semana. Entonces, bueno, estén pendientes, les vamos a mandar la invitación, la liga, toda la información. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Joselo, Mariana, a la escuela, a la mesa directiva de la asociación. Gracias a todos por su gran trabajo y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa a las preguntas que no pude contestar, pero ahí está la manera de hacerlo. Y pues siempre es un gusto estar con mi alma mater. ¿Ah? Gracias. Y por cierto, el libro en Amazon está disponible, lo acabo de ver. Muchas gracias por compartirnos la liga. Y la verdad se los recomiendo mucho los que lo quieran comprar, ¿eh? Muchas gracias, Joselo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.